Quiero darles la bienvenida a la segunda sesión del Seminario Estudiantil de Historia, Estudios de Género y de las Mujeres. El día de hoy tenemos la conferencia magistral Desafíos Contemporáneos desde una perspectiva histórica de género, dictada por la doctora Susie Porter de la Universidad de Utah. Y el día de hoy también nos acompaña la doctora Laura Machuca, que es la directora del CIESAS Peninsular. Muchas gracias por unirse a las sesiones, doctora Machuca. Les recordamos que pueden anotar sus preguntas aquí en el chat de Blue Jeans y estaremos leyendo todos sus comentarios, todas sus preguntas. Les recordamos también a nuestras asistentes regulares que el link para registrar su asistencia será compartido en el chat de Blue Jeans. Y antes de comenzar la sesión del día de hoy, queremos dar un mensaje en apoyo a la familia de Mayela Álvarez, compañera del CIESAS Noreste. Bien, el día de hoy queremos alzar la voz para exigirle al Estado mexicano y sus instituciones una vida libre de violencia para todas las mujeres. Nos manifestamos desde los espacios académicos que hemos ido ganando para decirle a las compas que marchan hoy que lo rompan todo. En 2022 fueron asesinadas 3.754 mujeres en México y solo una de cada 3 casos se investigó como feminicidio. 111.889 mujeres han sido reportadas como desaparecidas en México entre 1965 y enero de 2023, y a la fecha todavía se desconoce el paradero de 22.571 mujeres. Desafortunadamente, una de estas mujeres forma parte de la comunidad CIESAS. Mayela Álvarez, secretaria técnica del posgrado de Antropología Social del CIESAS Noreste, fue desaparecida el 11 de agosto de 2020 en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Han pasado más de 2 años y medio sin que las autoridades estatales y federales puedan asegurar el regreso de Mayela a casa, en donde la esperan su hija y su hijo. Por ello, exigimos a la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, a la Fiscalía Estatal de Justicia y al gobernador Samuel García que lleven a cabo la búsqueda de Mayela con perspectiva de género, que presenten los avances que han hecho en la investigación, que incorporen a la carpeta de investigación las pruebas que ha aportado Maya Hernández, hija de Mayela, entre ellas la sábana de llamadas, contenido de redes sociales y correos, información sobre uso de transporte y la localización de pertenencias de Mayela. Exigimos que acuerpen a las familias de víctimas de desaparición. Exigimos el regreso de Mayela Álvarez con vida. Si quieren apoyar a la familia de Mayela, pueden compartir también la información que difunden desde el perfil de Facebook que administra su hija. El perfil es donde está Mayela Álvarez. Nos unimos a Maya Hernández y su hermano en la petición de justicia y reparación de daño hasta encontrarte, Mayela, ni una más. Y después de estas palabras, de este emotivo mensaje, damos inicio a la segunda sesión del seminario. Antes de cederle el micrófono a la doctora Porter, leeré una breve semblanza de su trayectoria académica. La doctora Susie Porter es doctora en Historia por la Universidad de San Diego, es profesora de Historia Mexicana y de Estudios de Género en la Universidad de Utah y es la directora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la misma institución. Se interesa por la historia social, la historia cultural y la biografía. Sus líneas de investigación incluyen la historia de las mujeres y de género en México, la historia del trabajo y las identidades de clase, sobre todo de la clase media mexicana. Es autora del libro Mujeres y Trabajo, Condiciones de Trabajo y Discursos Públicos en la Ciudad de México. Este libro recibió el premio a la mejor publicación por la Latin American Student Association. Asimismo, es autora del libro Del Ángel del Hogar, Oficinista, Identidad de Clase Media y Conciencia Femenina en México, 1890-1950, editado por el Colegio de Michoacán. Este libro recibió el premio Buchanan de la Rocky Mountain Latin American Students Association.
También es autora de múltiples artículos y de 2 libros colectivos sobre historia de las mujeres en México, Género en la encrucijada de la historia social y cultural y Orden social e identidad de género, México, siglos XIX y XX. La doctora Porter, además, sirve de experta en casos de asilo para migrantes en Estados Unidos y trabaja con la comunidad latina en Utah en proyectos de mejoramiento comunitario. Doctora Porter, le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación para participar en el seminario y ahora sí, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Me honra la invitación estar aquí con ustedes en el Día Internacional de la Mujer. Es un día que en mi país y en particular en el estado de Utah no se conmemora mucho. Sin embargo, sí está reconocido por las Naciones Unidas y conmemorado en México con mucho amor y mucho compromiso, como está en evidencia con el seminario de ustedes, los eventos que han organizado y la denuncia pues que acaban de pasar en la pantalla, que es tan importante. Quisiera agradecer a las personas que organizaron el seminario. Fue un placer participar el otro día en algunos de las sesiones. Gracias a la maestra Evelia Magaña, la maestra Aide Salmones, a la maestra Erika Sánchez por sus labores, y si se me escaparon los nombres de algunas, perdone. Y quisiera también agradecer a la doctora Machuca por su asistencia y su apoyo al seminario. Es una iniciativa tan linda y gracias a todos ustedes por estar aquí para esa conferencia. Voy a intentar brincar entre compartir pantalla y mostrarles mi cara un poco. Vamos a ver cómo me va. ¿Sí se puede ver la pantalla? ¿Y la presentación? Creo que sí. Sí, vemos su pantalla. Okay. Sí. Gracias. Lo que quisiera hacer con esa presentación es un poco poner en diálogo algunos, y no todos, claro, de los desafíos contemporáneos y ponerlos en diálogo con una perspectiva histórica de género. Desde 2005, el número de mujeres de 15 años en más o más en la fuerza laboral en México han incrementado. Sin embargo, su tasa de participación laboral frente a la de los hombres no ha mostrado un incremento pronunciado. Más importante aún, se han mantenido ciertas características de desventaja, tales como la segregación ocupacional, una brecha salarial de alrededor de 34%, el acoso sexual en el ámbito laboral y la penalización laboral por el embarazo y la maternidad de 40% frente a lo de los padres. Frente a tales desafíos y condiciones, surgen las preguntas: ¿cómo entendemos desde la perspectiva de la historia de género la evolución y persistencia de tales desigualdades? ¿Dónde encontramos inspiración para nuestras luchas futuras? Para responder a estas inquietudes, esta conferencia presenta primero algunos datos sobre las condiciones contemporáneas de las desigualdades de género y segundo, un balance de la historia social y laboral en particular desde una perspectiva de género, y espero con eso abrir una conversación sobre posibles estudios futuros y las lecciones que podemos tomar de ese balance después de conversar con ustedes. Primero, en cuanto a los desafíos contemporáneos, la participación laboral de las mujeres y de los hombres. OEA
13.3 millones de mujeres más en la población de edad de trabajar en comparación con 2005 y en consecuencia se han sumado 7.6 millones de mujeres a la población ocupada durante el mismo periodo. Sin embargo, entre 2005 y 2022, la participación laboral femenina, medida como la proporción de mujeres de 15 años o más que deciden trabajar o buscar empleo, se ha mantenido entre 40 y 45%. En contraste, la tasa de participación laboral masculina se ha mantenido en niveles superiores al 70%. De esta forma, a pesar del incremento poblacional, la tasa de participación laboral de las mujeres no ha mostrado un incremento pronunciado. Otro aspecto que caracteriza a la participación laboral de las mujeres hoy en día, por supuesto, no solamente en México, pero en muchos países, incluyendo el mío, es la segregación ocupacional. En 2022, los sectores donde las mujeres aportaron, se me fue una dispositiva sobre la participación no equitativa entre las mujeres y los hombres, datos de la ONU, que demuestran que la participación económica de las mujeres en México no es equitativa a su talento ni preparación. Segregación ocupacional y la brecha salarial. Para compartir la presentación, en la pantalla de Blue Jeans le pide qué aplicación desea compartir. Si señala el PowerPoint, veremos completa la pantalla. ¿Lo ven? Sí, ahí ya estamos viendo Okay. la pantalla de PowerPoint. Gracias. Bueno, perdona un poco de torpeza de mi parte. Ok. Aquí la dispositiva que mencioné que demuestra, según la ONU, la participación económica de las mujeres en México que no es equitativa según su talento ni preparación, como acabo de mencionar. Y ahora voy a hablar un poco sobre la segregación ocupacional y la brecha salarial. Esa dispositiva demuestra un poco cómo se ha conformado la fuerza laboral en base de la segregación ocupacional y que hoy en día la brecha salarial entre hombres y mujeres se basa en esa segregación ocupacional. En 2022, los sectores donde las mujeres aportaron más de la mitad de la población ocupada fueron los servicios de salud, los educativos, los de hospedaje y de preparación de alimentos y comercio al por menor. Además, las mujeres representaron entre 36 y 49% de la población ocupada en, por ejemplo, servicios financieros, corporativos, servicios profesionales, actividades gubernamentales, etc. Por otro lado, las mujeres representaron menos del 30% de la población ocupada en servicios de esparcimiento, el comercio al por mayor, electricidad, gas, agua, etc. La mayor presencia de las mujeres en ciertas actividades económicas no garantiza mejores condiciones laborales en comparación con sus pares hombres. En sectores como las actividades gubernamentales o los servicios profesionales, donde más de 40% de los trabajadores son mujeres, la diferencia de ingresos es menos de 10%. En los servicios de salud, donde casi 7 de cada 10 trabajadores son mujeres, las mujeres perciben un salario mensual promedio de 14% menor al registrado para los hombres. En el sector de comercio al por menor, poco más de la mitad de los trabajadores son mujeres, pero su ingreso promedio mensual es 23% inferior a los de los hombres. En México, las mujeres perciben un salario a nivel nacional, perciben un salario 34.3% menor al de los hombres.
según la ONU en 2021. Esa brecha salarial se explica por varios factores. Y uno que creo importante mencionar es la cuestión de la penalidad de la maternidad. La penalidad de la maternidad es un término acuñado por sociólogos que argumentan que en el lugar de trabajo, las madres trabajadoras encuentran desventajas. Específicamente, las mujeres pueden sufrir una penalización salarial por tener hijos, lo que resulta en una brecha salarial entre madres y no madres, que es mayor que la brecha entre hombres y mujeres. Las madres también pueden sufrir peores evaluaciones en el lugar del trabajo, lo cual da la impresión de que están menos comprometidos con sus trabajos, que son menos confiables y que tienen menos autoridad que los que no son madres, hombre o mujer. Por lo tanto, las madres pueden experimentar desventajas en términos de contratación, salario y experiencia laboral diaria, pero también en cuanto a sus ganancias a largo plazo. En el mercado laboral mexicano, las madres sufren de hasta 40% menos empleabilidad que los padres y 36% en relación con las mujeres no madres. Y la sanción salarial es de 36%. Cabe mencionar otro factor que es la maternidad temprana. La tasa de fertilidad adolescente es la segunda más alta entre los países de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económicos y no ha mejorado desde 2009. Entonces, estas tablas, lo que demuestran es un poco aquí la pérdida total de ingresos en el largo plazo debido a las brechas de género, donde México queda en segundo lugar en cuanto a la cantidad de pérdidas. Hablando aquí, la figura demuestra que algunos de los factores que determinaron la decisión de no trabajar de las mujeres o de que dejara de trabajar es en particular la cuestión del cuidado infantil y el embarazo y cuidado infantil. Voy a pasar un poco, quería mencionar de manera breve también la cuestión del trabajo no remunerado, en particular dentro del ámbito doméstico del hogar. Varias organizaciones han identificado la pérdida a la producción nacional por no reconocer y dar valor al trabajo de las mujeres dentro del hogar. Eso lo vimos, esta tabla lo pongo de manera solamente para demostrar más o menos que se ha permanecido estable la tasa de participación de las mujeres, pero que como vimos en 2020, con la pandemia y la responsabilidad de las mujeres por el trabajo doméstico, la participación laboral de la mujer cayó de manera precipitada. Violencia en el ámbito laboral. Un estudio del INEGI en 2016 documenta que más del 60% de las mujeres mexicanas de 15 años o más han sufrido al menos un incidente de violencia en su vida. Incluyen violencia emocional, sexual, física, económica y económica. La violencia ocurre en las escuelas, el transporte público, el trabajo, las comunidades y el hogar. De las mujeres encuestadas, 27% dijeron que habían sufrido violencia por razones de género en el trabajo.
Según un estudio de Estefanía Vela Barba, 98% de los casos de acoso sexual no fueron reportados. Y entre las razones por las cuales, entre las razones por las cuales no se reportó, en primer lugar aparece la respuesta: se trató de algo sin importancia que no le afectó. Entró también la cuestión de miedo a las consecuencias o amenazas, un factor muy importante en la falta de reportar tales incidentes en Estados Unidos, y la vergüenza. Entonces, si entre las mujeres que han experimentado violencia no lo reportan porque dicen que no tuvo importancia, que les da vergüenza y les da vergüenza y tienen miedo a las consecuencias, creo que uno de los aportes de la historia es visibilizar a estas historias, visibilizar a la evolución de la historia de la segregación ocupacional, la brecha salarial, la penalidad por la maternidad y la violencia en el lugar del trabajo. Y visibilizar a estos factores para que la gente no tenga vergüenza y que puedan decir lo que seguramente saben que es que sí tiene importancia. Desde el año 2000 ha habido un creciente cuerpo de investigación sobre la mujer en el trabajo que contribuye al estudio de la historia de las mujeres en México. Eso dicho, no tenemos aún un cuadro completo de la historia de las trabajadoras, de las mujeres en el trabajo, pero sí hay como indicios de cómo podemos pensar en esos desafíos. Primero, la segregación ocupacional. Es un fenómeno que ha marcado la historia de las mujeres en la fuerza laboral de forma trascendental. Y surgen por lo menos 3 o 4 explicaciones que no necesariamente coincidan y que sí valen la pena debatir. Primero, la influencia de la posición de la mujer dentro de la organización del trabajo en el entorno doméstico. Ha habido varios historiadores que han señalado, y sociólogos también, que han señalado la importancia de las desigualdades dentro de la familia y cómo se han organizado al trabajo de manera que influye a la entrada de la mujer a la fuerza laboral fuera de la casa. Un ejemplo sería el excelente trabajo La flor más bella de la maquiladora de Prieto, y otro trabajo de John Lear sobre la clase obrera durante la revolución en la Ciudad de México. Tomando el caso del trabajo que respeto mucho de John Lear, se explica que las mujeres dominaron en la costura de ropa de munición, por ejemplo, porque ya sabían cómo coser cuando vivían en casa. Sin embargo, viendo algunos ejemplos de historia oral, una de estas mujeres de esa época decía que lo que tenía, a pesar de que sabía cómo coser en casa, la costura industrial era otra cosa completamente. Es decir, que debiéramos de cuestionar cuál es la relación entre el ámbito doméstico y la participación en la fuerza laboral fuera de la casa. Otra explicación por la segregación ocupacional es eso de los valores culturales y la influencia de las ideas sobre la domesticidad. Aquí estoy pensando en el trabajo de Jeffrey Bortz, quien sostiene que tanto entre los obreros como entre los patrones
había la idea de que las mujeres no debieran de trabajar fuera de la casa y por eso no participaron de manera significativa en la historia temprana de la industria textil. Es algo que también se ha debatido por Carmen Ramos Escandón y Mario Camarena sobre cuándo y por qué comenzó la segregación ocupacional. Es importante ver más allá de un sector y si bien en Estados Unidos las mujeres dominaron a la producción textilera en los años tempranos de esa industria, en México eran otras industrias. Entonces, si las mujeres no participaron mucho en la industria textil en México, es por un desarrollo económico diferente que Estados Unidos. Las mujeres sí participaron de manera significativa, por ejemplo, en la industria tabacalera. Y finalmente, hablando de la segregación ocupacional, hay que hablar del rol de los sindicatos, y de eso hablaré en un momento. Pero lo que quisiera enfatizar es cómo el movimiento de la historia, los legados de la historia, crean las condiciones dentro de las cuales los actores históricos pudieron tomar decisiones, pudieron actuar en cuanto a la organización de la producción. Por ejemplo, si tomamos el trabajo de Silvia Rom sobre las mujeres en la Ciudad de México, ella sostiene que a pesar de un decreto de 1799 que abolió las barreras legales al trabajo de las mujeres, algunas de las barreras, no hubo un gran cambio en la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. Es decir, que las reglas que gobernaban a la producción artesanal se mantuvieron, las prácticas se mantuvieron firmes a pesar del cambio en las leyes. Y las mujeres que habían estado limitado en su participación en la economía seguían como mano de obra barata, no por algo inherente a las mujeres, sino que por su posición en la fuerza laboral. Es una conclusión sostenido también por el trabajo de Sonia Pérez Toledo. Esas desigualdades en la producción artesanal permanecieron conforme se fue desarrollando la producción industrial en la Ciudad de México. Un censo industrial para la ciudad de 1869 demuestra que se mantuvo la segregación ocupacional y la brecha salarial entre mujeres y hombres. Las mujeres a fines del siglo XIX entonces se concentraban en 12 de las 38 categorías censales. Las industrias tabacaleras y de la ropa hecha empleaban a 70% de todas las mujeres obreras. No solo se concentraban en un número limitado de empleos, sino que en estas industrias las mujeres predominaban. Según el censo, las mujeres formaron 100% de las que trabajaban en la costura de ropa hecha y no menos de 85% de la industria tabacalera. A la vez hay que reconocer que también habían unas industrias donde participaban de manera mixta con los hombres. Y esos datos que les presento de la Ciudad de México son confirmados en otros trabajos para otras regiones con matices diferentes. Por ejemplo, el trabajo de Sonia Hernández, de María Teresa Fernández para Jalisco, entre otros. Teresa Rendón y Carlos Salas, en su estudio basado en estadísticas nacionales, muestran que el aumento de la participación femenina en la fuerza de trabajo no ha sido un proceso lineal.
A partir de 1910 hubo una caída en dicha participación que se produjo por, en parte, la modernización de las industrias tradicionales. Para la década de 30, cuando inició el proceso de construcción del modelo industrial dirigido hacia el mercado interno, eso trajo consigo una diversidad de oportunidades nuevas. Sin embargo, el número de mujeres en la fuerza laboral de la ciudad declinó y la brecha salarial se mantenía tal que las mujeres ganaban 55% de lo que ganaban los hombres. En el espíritu de ofrecer un balance de la historiografía, quería señalar que faltan muchas historias por escribir para la segunda mitad del siglo XX. Sabemos que en 1950 la actividad industrial de las mujeres era más diversificada. Y si bien el servicio doméstico en casas particulares seguía siendo una importante fuente de trabajo femenina, la expansión del sistema educativo, de los servicios de salud, de la banca, del comercio y del trabajo de oficina dieron lugar a la creación de nuevas oportunidades de trabajo para las mexicanas. Y aquí les recomiendo el trabajo de Sara Luna Elizarraz sobre esa década. Sí, la segregación ocupacional se ha explicado en parte por la influencia de la política sindical. Es muy difícil crear como conclusiones o generalizaciones. Algunos autores sostienen que durante, por ejemplo, los años 20 y 30, los sindicatos dominados por los hombres lucharon para quitarles los puestos de trabajo a las mujeres para su propio provecho. La ideología de la domesticidad fue parte integral a estos esfuerzos. Susan Gauss, en su estudio sobre Puebla de los años 30 y 40, se enfatiza la prevalencia de esta ideología entre la clase obrera poblana y dentro de la política laboral. Los sindicatos poblanos, sobre todo el CROM, enfatizaron la importancia de la reproducción y una construcción de la maternidad moderna como base del desarrollo económico. Ellos se respaldaron en la legislación protectora, entre comillas, dirigida hacia las mujeres en la Ley Federal del Trabajo del 31 y la segregación ocupacional de las mujeres en los puestos no calificados y peor remunerados. Para Gauss, eso explica por qué en los años 40 las mujeres constituyeron menos del 5% de la fuerza laboral textilera en Puebla, mientras que ellas dominaron en la industria bonetera menos organizada, donde las mujeres formaron más de 80% de la fuerza laboral. Y para Gauss, esa concentración de las mujeres en un sector de organización débil fue la base en que estas mujeres fueron negadas su derecho al descanso de maternidad. Mientras algunas autoras sostienen que la concentración de las mujeres en ciertos sectores resultó en una debilidad organizacional, para otras la concentración de las mujeres dentro de ciertos sectores fue la base de su fuerza. Así sostiene Heather Fowler Salamini, y su libro, tengo entendido, está en traducción al español, en su estudio sobre las obreras, las escogedoras en la industria del café en Veracruz. Sostiene que por su concentración en un sector laboral y en sindicatos y el entorno de sus vidas sociales, todo eso contribuyó, o esos factores contribuyeron a una cultura donde existió una fuerte contraste con la cultura burguesa provinciana
donde sus vidas eran un desafío a las normas de feminidad y que en base de esa cultura conformaron una cultura organizacional muy fuerte que tuvo muchos éxitos en cuanto a ganar prestaciones laborales y enriquecer a sus vidas, que es una de las partes más bonitas del libro. María Teresa Fernández Esteves, por su parte, es importante, también entra en ese debate, rechazando la idealización de la mujer de la clase obrera como ama de casa y consumadora, y no pensando en ella como obrera. Enfocándose en algunos de sus estudios sobre las tortilleras de Guadalajara de los años 30, Fernández Esteves traza la politización de las diferencias de género no como diferencias basadas en su relación con la esfera doméstica, sino integral a las experiencias de trabajo, y demuestra cómo la mecanización de la industria tortillera facilitó el empoderamiento de los hombres dentro del lugar de trabajo y en los sindicatos, así acelerando la marginalización de las mujeres hacia puestos menos calificados y menos remunerados como el bolero y recaudadora. Si la historia nos ayuda a entender la participación de la mujer en la fuerza laboral, a la segregación ocupacional y a la brecha salarial, también nos señala pistas para combatirlas, o sea, la inspiración. Y aquí quiero señalar otro aspecto importantísimo del trabajo de Fernández Esteves, cuando identifica a las redes que las mujeres formaron entre sí y en instancias tras sectores de trabajo y quizás podremos decir de clase. Las ubica a esas tortilleras dentro del contexto laboral que va más allá de un sector. Escribe: a finales de los años 30, el número de mujeres trabajadoras del sector textil se redujo bajo la mecanización, la crisis económica y un movimiento obrero que trató de salvar puestos de trabajos masculinos solamente. Además, el número de mujeres profesionales, profesores principalmente, y las organizaciones políticas de las mujeres, sobre todo en el sector de servicios, crecieron. Estos cambios, escribe Fernández Esteves, contribuyeron significativamente a la movilización de las mujeres. Es decir, en términos concretos, las textileras, junto con las maestras, movilizaron para apoyar a las tortilleras y en el año 1927 formaron el Centro Feminista de Occidente, lo cual se abrió a costureras, zapateras, entre otras, y creó un espacio alternativo para las mujeres, dentro de lo cual su militancia floreció. Es decir, abrió espacio para que ellas formaran una conciencia crítica de las desigualdades de género que resultaron por motivo de cambios en la composición de la fuerza de trabajo. La segregación ocupacional y la politización del género dentro de la política obrera sirve de trasfondo para indagar en las ideologías de género en la manera que lo piensa John Scott, que es decir, no necesariamente ligado a cuerpos, sino como conceptos organizativos del poder. En ese sentido, podemos comenzar a distinguir cómo mujeres y hombres han utilizado a concepciones de género dentro de diferentes contextos. Aquí pienso, por ejemplo, en el trabajo de Gabriela Cano sobre Amelio Robles, que si bien no es propiamente un estudio laboral, sí demuestra cómo una persona manejó y apropió y negoció a las representaciones de género para su plena realización personal. También, regresando al trabajo de Fowler Salamini,
El activismo de las obreras tiende a reflejar a la de los hombres en tiempos de movilización intensa. Las trabajadoras, escribe ella, en el caso que estudio, se sintieron obligadas a un comportamiento masculinizado, adecuado para legitimar sus demandas de manera que no se habría considerado socialmente aceptable en su vida doméstica. Es decir, por exigencias políticas del momento, moldearon su comportamiento en su labor organizativo. También regresando aquí a Fernández Aceves, ella en otro estudio nota cómo las mujeres tomaron las prácticas del clientelismo al estilo mexicano y las adaptaron a un clientelismo más afín a las costumbres de las mujeres. Es decir, que hay prácticas donde, o hay momentos históricos donde las mujeres apropian de diferentes maneras de actuar, de portarse, para adaptarse a las condiciones del momento. Para no extenderme, quisiera hablar de dos temas más de manera breve que mencioné al inicio, la cuestión del acoso sexual en el ámbito laboral y también la cuestión de la penalidad de maternidad. La violencia en el ámbito laboral, incluyendo al acoso, pero no limitado a eso, es un tema que pide la atención de las historiadoras. Sí existen algunos estudios, por ejemplo, en Rubenstein sobre las pelonas y ataques a ellas en la vía pública. Hay un estudiante en la Universidad de Guadalajara trabajando el tema de la violencia hacia las jóvenes en los años 20 y 30. Y creo que, no me acuerdo quién fue, pero también una de las presentaciones en la conferencia de Remogen en Sonora en 2019. Entonces creo que sí, por conversaciones contemporáneas están surgiendo esas conversaciones. Yo he contribuido mi granito de arena con el libro sobre las empleadas públicas y un ensayo que apareció hace un par de años en Corpus 21. Y en breve el argumento es que la ideología de la domesticidad, que data de mediados del siglo XIX, ha tenido su legado histórico. Aquí tenemos a María del Pilar Sinués, que es autora del libro El Ángel del Hogar, que fue un término que tuvo eco en México y que celebraba las actividades y el trabajo emocional de la mujer dentro del ámbito doméstico. Y en su momento se consideraba no necesariamente una retórica, una ideología conservadora, sino que hacía visible al labor de las mujeres. Sin embargo, si bien ya no se considera que la mujer debiera de permanecer en casa con los hijos, la ideología de la domesticidad ha contribuido a la idea de que la mujer que trabaja fuera de la casa ha invadido un espacio no totalmente propio de las mujeres. Tomando el ejemplo de las empleadas públicas, las mujeres fueron integradas dentro de un nuevo espacio laboral desde una posición de subordinación a los hombres. Se fueron a escuelas comerciales y no a universidades, por lo menos al inicio. Fueron contratadas como secretarias, sino como jefes. Se llamaron señoritas y no licenciado, y a pesar de garantías constitucionales al igual salario por igual trabajo, enfrentaron a un techo de cristal.
Cabe subrayar la importancia, lo que hago en el libro es la importancia de la comunicación entre las mujeres y su movilización frente a su exclusión del movimiento de empleados públicos hombres en los años 20. Las mujeres dieron vida al movimiento de mujeres, es decir, al movimiento feminista. Claro, las empleadas públicas no eran las únicas, pero es importante notar que cuando fueron excluidas de las organizaciones dominadas por hombres, crearon sus propios espacios. Y por medio de ese movimiento que se ha tratado en el trabajo de Tunión Pablos, de Ana Lao y de otras, que lograron alzar la conversación sobre igual salario por igual trabajo, abogaron por respeto al descanso de maternidad y para guarderías para madres que trabajaban. El último tema que quisiera mencionar de manera breve es la cuestión de la discriminación por la maternidad. Y eso va muy ligado con no solamente el embarazo, sino que también en la discriminación por el casarse, bueno, por lo menos en los de 1950 para antes. Y les presento el caso de las telefonistas de la compañía de teléfonos Ericsson. La Ericsson se estableció en México en 1903 y inició la prestación del servicio a 300 clientes en 1907. Aquí también vemos la relación entre la organización del trabajo en base de la segregación ocupacional y el crear las condiciones para el acoso sexual y la discriminación por casarse y por el embarazo. Las mujeres principalmente trabajaban como telefonistas, mientras tanto los hombres como electricistas y en la manutención de los cables. Al inicio se presentaba a las telefonistas como jóvenes dentro de una retórica pues casi romántica, ¿no? Aquí tenemos de 1908 un recorte de El Imparcial donde dice: señorita telefonista, ¿tiene usted novio? Y el artículo que lo acompañaba entró en todo un sueño de coqueteo, de comunicación y deseo no correspondido entre un cliente y una telefonista. Eso dicho, cuando las telefonistas en 1921 se fueron de huelga, muchas de ellas se afiliaron con los electricistas ya organizados en un sindicato y que se identificaban mucho como clase obrera. Con la huelga cambió radicalmente la representación de las telefonistas. Se fueron desde las coquetas que les enseñé ahorita a estar representadas como niñas malcriadas. Como represalia en contra de las mujeres telefonistas sindicalizadas, la compañía Ericsson fomentó una organización patronal basada en la identidad de clase media. Las telefonistas eran señoritas, según esa lógica, y así la compañía Ericsson pudo distanciar a las mujeres de la identidad obrera y de los derechos constitucionales prometidas a las obreras, como por ejemplo el descanso de la maternidad. La compañía Ericsson también comenzó a despedir a las mujeres que se casaron y también a las que
casadas o no, se embarazaron. En palabras de la gerencia Ericsson, la lógica fue la siguiente, cito, por regla general, para realizar este tipo de trabajo, la empresa solo contrata a mujeres solteras que, por el hecho de serlo, no corren peligro de quedar embarazadas. Se advierte a todas las empleadas que se dedican a este trabajo que serán despedidas de su trabajo si están legalmente casadas o mantienen relaciones ilícitas, pues el objetivo de la empresa es que no tengan hijos pequeños, ya que está comprobado que durante todo el embarazo y el periodo de criar niños pequeños, la eficiencia de la mujer en el trabajo por los cambios disminuye por los cambios notables en su inteligencia y moralidad. Disminuye a tal punto que se traduce en una grave merma en el servicio. Las telefonistas, frente a esas represalias, se juntaron con sus compañeros de trabajo, los electricistas, y llevaron el caso frente a la Junta de Conciliación y Arbitraje. La Junta se basó su fallo en la Constitución de 1917 y también en la Ley de Relaciones Familiares, lo cual fue promulgado el mismo año que la Constitución. Y esa Ley de Relaciones Familiares pasó gracias en parte a empleadas públicas sobre las cuales acabo de hablar, como la feminista Ermila Galindo, quien tuvo influencia sobre el presidente Carranza, y también gracias a la voz cada día más fuerte en aquel entonces del movimiento de mujeres en masa. Muy pocas mujeres presentaron una queja formal. No había espacio para hacerlo. El Departamento de Trabajo se preocupaba por inspeccionar a las fábricas, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por conflictos sindicales de los obreros sobre todo, y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, establecido posteriormente, fue una instancia de mediación para empleados públicos con el Estado, que se llamaba Estado patrón, por cuestiones de antigüedad, conflictos sindicales y conflictos salariales. El desprecio de un incidente de acoso o de despido por embarazarse recaía en la mujer, no solamente en cuanto a su honor sexual individual, sino también en el estatus de su empleo, fuera como telefonista o oficinista. Empleos estrechamente, no estrechamente, pero que buscaban identificarse como respetables y cercana a la identidad de clase media. Fue entonces no solamente dentro del movimiento de mujeres feministas que se abrieron conversaciones sobre el acoso sexual y la discriminación por motivos del embarazo, sino que también desde desde el entorno laboral. Entonces, el caso de Ericsson demuestra cómo se ha usado la respetabilidad femenina para crear divisiones entre las mujeres, cómo la identidad de clase media o de privilegio en general ha cegado a que las mujeres reconozcan su estatus como trabajadoras. También señala la importancia de las leyes que reconozcan la condición específica de las mujeres. El caso también señala la importancia de los hombres como aliados en esa lucha y diría sobre todo la importancia de las mujeres que alzan su voz. Para concluir, como se acaba el tiempo,
Quería regresar a la cuestión de cuáles son las lecciones que la historia nos ofrece. Iniciamos esta conferencia con referencia a datos sobre las condiciones laborales de las mujeres hoy en día. Las distintas desventajas a las que las mujeres se enfrentan son un llamado de atención a la necesidad de mejorar las políticas públicas en el mercado de trabajo, tanto en México como, por supuesto, en otros países como el mío en Estados Unidos. Si queremos reducir las desigualdades en el ámbito laboral, es indispensable la incorporación de la perspectiva de género. Para mí, estas historias ofrecen varias lecciones. Uno, que las causas de tales desigualdades son estructurales y arraigadas. Vienen de una historia larga de cómo se ha integrado a la mujer a la fuerza de trabajo laboral tras años. Nos enseña que las leyes, las garantías constitucionales, por ejemplo, son fundamentales. Pero eso dicho, mientras se puede usar al embarazo, la sexualidad y la identidad de género como herramientas para discriminar, no terminamos con esa historia de desigualdad. Si hoy en día la gran mayoría de las mujeres quienes han experimentado el acoso sexual en el trabajo no lo reportan por vergüenza y porque no esperan conseguir justicia, y en este caso las empleadas públicas quedan en segundo lugar después de las mujeres que trabajan en las fábricas de ensamble, como las maquiladoras. Que si es tan común eso de la vergüenza y el no esperar conseguir justicia, tenemos que hacer visibles estas historias, que no son luchas, no son prácticas recientes ni tampoco son luchas recientes. Y no, yo estoy buscando la manera en decirlo, pero básicamente es que cuando yo veo estas historias, a mí me enoja, a mí me da la energía y el espíritu para meterme dentro de esa larga trayectoria de historias, larga trayectoria de mujeres que luchan por sus derechos. Y con eso cierro. Espero abrir una conversación entre todas nosotras. Espero que yo pueda aprender de ustedes escuchando sus reacciones, sus adiciones, porque seguramente he dejado muchísimo afuera. Y pues gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Porter, por esta conferencia tan rica. Las invitamos a dejar sus comentarios, sus preguntas, o también si quieren tomar la palabra para iniciar la conversación. El espacio pues está abierto. En lo que se animan a hacer algunas preguntas, a mí me gustaría iniciar con algunas preguntas acerca de los problemas metodológicos que existen cuando intentamos acercarnos a estas historias, ¿no? Por ejemplo, intentar determinar esta diferencia entre trabajo doméstico considerado como trabajo o trabajo doméstico considerado como cuidados, no necesariamente con un salario de por medio, ¿no? O estos problemas cuando nos acercamos a las fuentes e intentamos
escarbar allí, intentar ver qué se consideraba trabajo, ¿no? También estas categorías que están formadas sobre todo tanto desde instituciones, desde estadísticas que están tomando como una idea muy normativa de lo que es el ámbito laboral y que desafortunadamente con frecuencia deja a muchas mujeres fuera del reconocimiento, ¿no? de lo que hicieron en algún momento de la historia. Le preguntaría si tiene alguna recomendación o cuál ha sido como el mayor obstáculo para recuperar estas historias haciendo un trabajo de archivo. Pues en este caso hay varios estudios que yo recomendaría que son muy buenos. Uno es el trabajo de Anne Blum, que traza la historia de toda la labor de criar hijos y que demuestra cómo las personas de cierto privilegio dentro de las ciudades a fines del siglo XIX, sino antes, ella comienza en el siglo XIX, aprovecharon del labor de las mujeres indígenas de los pueblos las afueras de la Ciudad de México como nodrizas, como trabajadores en sus casas, y que esas desigualdades, conforme pasando los años, contribuyó a acaparar, sacar la riqueza pues, de labor de pueblos para el provecho del centro de la ciudad, que tiene su aspecto de desigualdades raciales, ¿no? de explotación. Y que basado en esa labor, los de una posición de privilegio podían tener cierto modelo de ser madre y también crearon una idea de la niñez sentimental, de niños que no trabajan, en contraste con los que sí trabajan. Es un trabajo excelente. Y diría otro ejemplo como modelo sería el trabajo de Marie Francois sobre todo el trabajo pagado y no pagado dentro del entorno laboral, del entorno doméstico que contribuía al estatus de clase media de las familias, otra vez ese ejemplo de la Ciudad de México. Examina al trabajo de las costureras, las lavanderas, las mujeres que no trabajaban fuera de esas pagadas, no trabajando fuera de sus propias casas, en casas de otras personas, labor pagado, que era muy importante no solamente en la capacidad de las familias de bien o las familias de clase media presentarse de cierta manera que comunicaba su estatus social, sino que también preservaba a los bienes como la ropa, como los muebles de la casa, como objetos de inversión que después las mujeres muchas veces, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra cuando lo llevan lo llevan y le dan a uno de dinero. ¿Cómo es? Se me fue la palabra. ¿Préstamo? Es como préstamo, pero es la casa de empeño. Créditos. Sí. Créditos. Empeñar justamente. Sí, empeñar. Entonces llevan a sus cosas. Al Monte de Piedad. ¿Sí? El Monte de Piedad. Sí, perdón, el Monte de Piedad. El Monte de Piedad. Entonces, creo que estos serían ejemplos de trabajos excelentes que visibilizan al trabajo que antes no se ha visto y que no se ha
pensado, no solamente que no se ha visto dentro de las narrativas históricas, sino que no se ha intentado cuantificarlo. Y no con números, sino que demostrar su valor. Sí. Y si otros quieren agregar, no quiero ser la única que responde, entonces adelante. Dice Laura Olivia. Sí, doctora Hola, soy yo. Machuca, adelante. Sí, la doctora. Pues yo quiero felicitarla enormemente porque me pareció excelente su charla, sobre todo esta justificación histórica de tomar problemas presentes e irlos a ver en el pasado, un pasado reciente, porque estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. A lo mejor el reto también sería empezar a ir un poco más atrás, ¿no? Buscando, Sí. claro que las fuentes se vuelven más complicadas, pero me parece que es todo un modelo metodológico muy interesante de cómo trabajar esta visión desde el género, desde las mujeres, y cómo finalmente ver cómo las mujeres pues se van adaptando y yo creo que lo más satisfactorio de este trabajo que está haciendo es ver cómo van teniendo pequeños logros, ¿no? Porque pues de la década de los 30 a la actualidad, aunque empezó la charla con todas estas cifras que a veces nos hacen pues temblar de coraje por decir, ay, no puede ser, sigue la brecha salarial, sigue la segregación ocupacional, sigue la violencia de género en el trabajo, en el hogar, pero finalmente esta larga duración sirve para ver que sí ha habido logros, ¿no? En ese amplio espectro, y yo creo que eso es una de las cosas más importantes y más satisfactorias de la reflexión, es ver que hay casos, que no todo ha sido presión, sino que ahí hay como luces que nos muestran que las mujeres ahí están presentes, que tienen sus triunfos, que a veces no va tan bien, pero que finalmente es el fruto de una larga lucha. Entonces, pues yo quería felicitarla sobre todo por la charla, porque me parece que aparte de que nos da mucha perspectiva, muchas pistas, nos sensibiliza sobre estos temas que son tan importantes. Sí, gracias. De acuerdo que es muy importante tanto poder analizar las desigualdades como señalar y alzar esas historias que inspiran. Perdón, no he terminado. Una pregunta. ¿Cómo hacer para trabajar desde la interseccionalidad y, por ejemplo, trabajar desde la raza? Porque el género es muy amplio. Aquí estamos hablando de mujeres trabajadoras, pero ¿qué pasa con ese espectro de mujeres trabajadoras cuando son indígenas, cuando son afros, cuando son... ¿no? Entonces, bueno, una pregunta, a ver si tiene alguna. Sí, es una pregunta muy importante y les comento que una de las críticas de mi trabajo que he recibido es que en particular, bueno, con el primer libro sobre las obreras, que no trabajé mucho ese tema de etnicidad y la interseccionalidad de la experiencia de las mujeres que trabajan en la Ciudad de México. Y me fue muy difícil porque las fuentes para fines del siglo XIX, principios del XX, los que trataban de cuestiones de producción industrial, casi no mencionaron a la cuestión de etnicidad, ¿no? Entonces yo tenía fotos y yo pensé, bueno, yo puede ser que el otro, que bla, 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 ¿no? Pero no es, o sea, eso sería equivocado, ¿no? Eso sería basado en o sea, no triangula con fuentes históricas. Entonces creo que sí es un trabajo, una perspectiva pendiente y que requeriría, creo, de escoger quizás un tema que visibilizara, pues por ejemplo, como el trabajo de Anne Blam, ¿no? Algo que demuestra
estas relaciones entre mujeres de diferentes culturas y diferentes identidades étnicas. Creo que también nos hace falta mucho y es difícil la cuestión de cómo esas narrativas terminan siendo heteronormativas, ¿no? Yo encontré en toda la investigación que hice para 2 libros, encontré un documento que tenía como una marca de lápiz que cambió el género de una persona, que luego pude identificar que tuvo problemas en el trabajo. Pero más allá de eso, ha sido muy difícil identificar a las prácticas no normativas en cuanto a la sexualidad. Eso dicho, me criticaría, creo, mi compañera historiadora Natalie Rodríguez en su trabajo siempre dice que hemos dicho que no están las historias no normativas en los archivos, pero que sí están, ¿no? Que sí están y que hay que tomar cuidado con las fuentes y leerlos con cuidado y escoger las historias que uno cuenta. Entonces realmente estoy reconociendo la pregunta, pero no con una respuesta de mi parte muy fuerte, ¿sí? Gracias. Gracias. Sí, ¿no? Incluso cuando trabajamos sobre censos, ¿no? Que de pronto aparecen ahí las marcas de comunidades racializadas o de etnicidad, también los registros son difíciles de seguir y de empatar, ¿no? Con el registro de oficios o de trabajos. Tenemos... Erika, tienes levantada la manita, por favor. Hola, buenas tardes. Pues primero quiero agradecer a la doctora por sus aportaciones. Me gustó mucho escucharla y su conferencia fue muy interesante. Y pues al escucharla me di cuenta y pues estaba pensando que hasta cierto punto con el caso de las telefonistas que usted nos platicó, pues me he dado cuenta que en algunos casos pues no ha cambiado mucho la situación, ¿no? Porque pues hoy en día, o al menos aquí en México, podemos ver cómo algunas compañeras les cuesta trabajo conseguir un empleo por el hecho de estar embarazadas. Y pues como cuando se sufre acoso sexual en el trabajo, en la escuela, pues difícilmente se denuncia por vergüenza o por el maltrato que se sufre en las procuradurías, ¿no? Y pues algo de lo que la doctora nos estaba comentando. Y bueno, dentro de mi pregunta dentro de los sindicatos que organizaron las telefonistas, ¿qué consiguieron con sus peticiones? Contratar a mujeres casadas o que ya no se despidiera al estar embarazadas. Y bueno, es eso que consiguieron. Otra pregunta que me surge es si, bueno, a lo mejor ya lo contestó la doctora, si encontró algún registro de mujeres indígenas o que hablaran una lengua indígena, y si encontró el caso de algunas mujeres que tuvieron que abortar para no ser despedidas. También nos hablaba un poquito acerca de que hicieron un sindicato con los electricistas, y mi pregunta es si en algún momento ellos tomaron ventaja sobre ese sindicato y al tomar todas las decisiones o al excluirlas. Y bueno, pues eso es todo y muchas gracias por su conferencia. Gracias, Erika. Durante los años 20 las telefonistas tuvieron mucho éxito. Lograron que la compañía reconociera su derecho al descanso de maternidad. Lograron que se debiera aumentar sus salarios. Logró que se reconociera el derecho de que no las despidieron cuando se embarazaron. Eso dicho,
creo que por todos estos logros en los años 20, en los años 30, 40, la compañía automatizó mucho del trabajo de las telefonistas. Entonces, pues tuvieron mucho éxito, pero la respuesta de la compañía fue de cierta manera buscar la manera de minimizar el rol de las mujeres dentro del trabajo de la telefonía. En cuanto a la cuestión del aborto, no entendí bien la relación con las mujeres indígenas, pero sí, sí hubo casos, lo que salió es la cuestión de la historia, depende de las fuentes, ¿no? Un caso de una mujer telefonista que se fue a una mujer que se llamaba la Leonesa, que que hacía abortos. Y esa mujer, la leonesa, en algún momento la cachan y la hacen como mala ejemplo, ¿cómo se? La demonizan. Falta muchísimo sobre la historia de la justicia reproductiva, ¿no? De la cuestión del control de la mujer sobre su capacidad reproductiva. Sale algunos ejemplos en el trabajo, por ejemplo, de Marta Santillán sobre esa cuestión. Está haciendo un estudio también Nora Jaffrey, que creo que va a salir dentro de un año, sobre la historia a largo plazo del control de la reproducción de las mujeres, que podría ser de interés. Y finalmente, en cuanto a la cuestión de los electricistas, pues es una historia mixta, porque en algunos momentos apoyan muchísimo a las telefonistas y en otros momentos no, y dependía un poco de esa tensión entre las telefonistas y los electricistas por cuestiones de identidad de clase. Pero yo diría que en gran parte sí las apoyaron, y fue a causa de la alianza entre los hombres electricistas y las telefonistas que tuvieron tanto éxito que mencioné al inicio de mi respuesta. Sí. Y si no hay preguntas, me sería interesante escuchar de ustedes si hay otros temas contemporáneos que hace falta indagar, hacen falta investigar desde una perspectiva histórica. Sí, Evelia creo que tiene un comentario. Adelante, Evelia. Gracias. Me uno a las felicitaciones, doctora, y agradecer también que esté el día de hoy presente con nosotras. Tengo algunos comentarios. Primero, me llamó mucho la atención precisamente la clasificación, más bien los tipos de trabajos que presenta, porque justamente eso también nos saltaba en una clase de demografía que tuvimos con la doctora Paola Peniche, que justamente esos empleos que nosotros decíamos se ven como delicados, como femeninos, que no arriesgan la condición de delicadeza de la mujer, eran en donde precisamente se encontraba el grueso de las mujeres trabajadoras fuera del hogar, porque precisamente tuvimos que excluir a las trabajadoras del hogar, porque entre que eran trabajadoras domésticas o entre que eran trabajadoras en su propia casa, porque algunas lo habían declarado, tuvimos que excluirlo porque era la gran mayoría, ¿no? Casi el 70% de las mujeres trabajadoras pues están en ese rubro. Precisamente estos de telefonistas, en la industria tabacalera, perfumería, costureras, fabricación de jabones, todos esos empleos que no se requería fuerza bruta, sino más bien un trabajo un poco más minucioso, más de detalle, y consideramos más bien
que era una manera de reforzar los estereotipos femeninos, ¿no? La mujer puede hacer jabones porque sus manos son pequeñas, porque se adaptan a los moldecitos, porque puede con los deditos ir acomodando muy bien la pasta, es costurera porque una mujer debe saber costurar, tiene paciencia para contestar el teléfono, para estar sentada, no está arriesgando su honra ni prestigio en este tipo de lugares, ¿no? Considerando también que precisamente las telefonistas eran pues un grupo de mujeres que estaban solas, no había varones constantemente que pudiera inferir en los planes futuros de la mujer de ser una ama de casa, una esposa, una mujer de bien, pues. Como segundo comentario, a mí me llama mucho la atención en los trabajos sobre trabajo femenino, se deja de lado definitivamente a las trabajadoras sexuales. En mi tesis de maestría, precisamente trabajé a las prostitutas de Mérida en el Porfiriato, y ahora todavía estoy arrastrando el tema hasta el doctorado. Era un grueso de entrada económica muy, muy importante. Entiendo que no están dentro del mismo rubro que las demás, no las está regulando la misma institución o los mismos aparatos gubernamentales que las demás. Ellas están en la rama médica, ellas la regulan los médicos. Sin embargo, dentro de estos libros de la Junta Superior de Sanidad, que es de donde baso mi tesis de maestría, la cantidad de aporte económico de las prostitutas era tan grande y lo suficientemente fuerte como para sostener a la Junta Superior de Sanidad, que inclusive gracias a las aportaciones de las prostitutas lograron abrir un gabinete bacteriológico, lograron abrir un espacio específico para las revisiones ginecológicas, que no nada más estaba orientado al control de las prostitutas, sino también le benefició a las otras mujeres, a las buenas mujeres, comillas, porque ahí les hacían sus revisiones también de enfermedades de transmisión sexual, de partos, todo lo que conllevaba la revisión ginecológica, que no era destinado únicamente a las prostitutas, pero que su fuerza de trabajo, que su fuerza económica les daba para sobornar policías, para vivir en sus propias casas, especialmente luego por eso empiezan a mantener estrategias de resistencia para mantener su autonomía económica, siendo clandestinas para evitar pagarle a la Junta, porque los pagos a la Junta eran muy grandes. 20 pesos para afiliaciones, 5 pesos semanales por revisiones ginecológicas, 15 pesos por multas, que esto en dinero actual es mucho dinero. Y a ellas les daba para pagar sus vestidos, para pagarse, como dirían los médicos, el pintarrajeo de la cara, y les daba muy bien para además mantener las casas, pagarle lo que le correspondía a la matrona de la casa, o pagarse su casa sola si estaban ejerciendo por ellas mismas, y además les daba para contribuir a la Junta. Creo sería interesante contrastar cuánto era el aporte económico de una prostituta comparado con el de estas mujeres que se ceñían a la regla por voluntad propia o por forzosamente, ¿no? Por fuerza de la familia. Otra cosa que ahorita pensé con la intervención de Erika, justamente con la cuestión de los abortos, precisamente pues las prostitutas que para seguir ejerciendo, pues abortaban porque estaba prohibidísimo que ejercieran estado de preñez, que definitivamente estaban muy reguladas en ese aspecto y decidían abortar, o no puedo negar que haya casos en donde a lo mejor fuesen obligadas
por sus matronas o tuvieran abortos provocados por ejercer en estado de preñez, pero que varias de ellas decidieran abortar para continuar con esta actividad que al final de cuentas era su actividad económica con la que tenían el sustento diario. Otra cosa que me salta mucho es el tipo de fuentes que se pueden usar para este tipo de análisis, ¿no? Considero que las fuentes médicas son una mina muy, muy rica para tener este tipo de análisis o para aportar este tipo de análisis. Lo veo por el lado de estas mujeres que obviamente no van a aparecer en otros libros. Creo que en ningún libro de contabilidad van a aparecer las prostitutas como entrada de dinero, o considero muy raro que estén. Pero también están, por ejemplo, las enfermeras. En caso yucateco, en el caso mexicano, por ejemplo, las patronas, que era como se les llamaba a las parteras que estaban en las clínicas, en los hospitales, que dejan de ser matronas y se convierten en patronas, parteras y se convierten en patronas y tenían que estar ahí y aparecen con este nombre ya dentro de los libros de los médicos con salarios asignados que me parecen muy interesantes de analizar. Y también ahora sí que enlazando a las enfermeras y a las parteras, esta manera en la que tienen ellas de meterse en un ambiente de hombres, como es la medicina, que históricamente ha sido un ambiente de varones, porque las que lo hacían, las mujeres que lo hacían, la mayoría las tacharon de brujas y las quemaron en las hogueras. Como estos apartados típicamente femeninos, como la mujer cuidadora, que se convierte en una enfermera profesional, o la partera, que era la partería, un trabajo femenino, se profesionaliza y lo utilizan para meterse en este mundo de hombres, manteniendo todavía esta feminidad o manteniendo estas actividades femeninas que no les lesionaban ni les causaban ningún daño ni a su honra ni a su posible futuro como madres, como esposas y como buenas mujeres. Pues hasta ahí le dejo un comentario. Sí, tienes toda la razón, son muy interesantes las observaciones y lo que mencionaste sobre, por ejemplo, los estereotipos sobre la mujer y el hombre y si son aptos para X el otro trabajo, contribuye precisamente a esa cuestión de la segmentación ocupacional y a la para que sobra la mano de obra de mujeres y se califica como barato porque todos están como canalizadas hacia ciertos trabajos, ¿no? Y sería interesante, me encanta la perspectiva sobre el ejercicio de la prostitución y cómo esas mujeres contribuyeron a los cofres de la ciudad, ¿no? Y sería interesante, creo, como un análisis económico, así más amplio, tomando en cuenta esto. Y quería mencionar que también, o sea, no lo dijiste así, pero creo que es importante no pensar en esas mujeres como apartes, ¿no? Que son otras mujeres dentro de la fuerza laboral. Es importante ver el entorno laboral más general y no suponer que todas las mujeres que ejercen la prostitución están registradas, ni son todas de clase obrera. Podrían ser, creo que hay una historia de las mujeres que, hay una palabra en inglés, sino no sé cómo sería en español, donde las mujeres no propiamente ejercen la prostitución, pero sí tienen relaciones físicas, sexuales con otras personas por intercambio de
una casa, alojamiento, ropa, comida, ¿no? Así es, y borra la línea entre la prostitución de un lado y el cortejo heteronormativo de otro lado, ¿no? Hay algo en el medio. Muy interesante. Gracias, Evelia. Muchas gracias. Tenemos por acá una pregunta en el chat. Dice Sara Chávez, buenas tardes, soy comunicóloga, mezcóloga y promotora de la cultura del agave y el mezcal. Uno de los principales objetivos de mi proyecto es la labor de las mujeres en la producción de este destilado. Pregunta si hay alguna recomendación, hablando de libros, lecturas, que aporten para la elaboración de un plan de trabajo con estas mujeres sin que afecte la relación que existe con los maestros mezcaleros de sus comunidades. ¿Es un estudio contemporáneo? ¿Dice? Me imagino que sí, debe ser un estudio contemporáneo. Bueno, creo que sería interesante todos los estudios sobre lo que mencionó Evelia, sobre cómo la profesionalización de un oficio o una profesión, gracias Sara, cómo la profesionalización contribuye a mantener desigualdades entre las mujeres y los hombres. Pienso, por ejemplo, en el trabajo de Laura Cházaro sobre los médicos y las parteras. Hay otro que es ahorita le voy a decir, para no equivocarme, de Ana María Capeluz Popi sobre, en este libro, se llama Orden Social, Identidad de Género, México, siglos XIX y XX, que también retoma ese tema y creo que se ha tratado además en la historia de las maestras del siglo XIX, principios del XX, y cómo la creación del puesto como preceptora y las maestras de la primaria creó todo un espacio de diferenciación entre los hombres y las mujeres. No sé si eso contesta porque no conozco muy bien a la industria que Sara está trabajando, pero si me quiere escribir, con mucho gusto lo pienso más y podríamos seguir hablando. Muchas gracias, doctora. Invitamos si hay otra pregunta, otro comentario, investigaciones que estén haciendo en torno a la historia laboral con perspectiva de género, que creo que también sería interesante compartirlo en este espacio, ¿no? Sí. Voy a poner mi correo en el chat también. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero que nada quería pues agradecerle a la doctora Porter por esta presentación muy enriquecedora y de paso pues también hacerle una pregunta respecto a un tema de investigación que estoy tratando y es en cuanto a la economía del cuidado, ese concepto contemporáneo que se ha venido desarrollando últimamente para el mejoramiento de las condiciones de las mujeres que realizan ese tipo de trabajos de cuidado, ya sea remunerado o no remunerado. Quisiera preguntarle, en su concepto, ¿qué relación podría tener con el tema que usted nos expuso al inicio de la segregación ocupacional? Súper interesante el tema, con un montón de posibilidades, cómo enmarcar, cómo abordar el tema. Estoy pensando, por ejemplo, en del siglo XIX, principios del XX, la importancia de los hogares de solamente mujeres, encabezadas por mujeres, donde las mujeres se organizaron en hogares
y una mujer trabajaba fuera de la casa para ganar un salario, mientras que otras, quizás una madre, una abuela, quizás una hija mayor, cuidaba de los hijos pequeños en la casa y cómo todo ese labor contribuía a una economía doméstica, ¿no? O sea, esa colaboración entre mujeres. No sé si está hablando, esa es una idea que se me ocurre, no sé si está hablando en cuanto a eso de economía del cuidado de enfermeras o cuidado de personas de mayor edad dentro de las casas, el labor de las mujeres en cuidar de familiares y todo. De nuevo, podría ser como el trabajo de Marie Francois, o pensando en lo que comenté, Delia, cómo pensamos en el valor económico de todo este trabajo y cómo está contextualizado por los bajos salarios de las mujeres en la fuerza laboral formal. No sé si quiere agregar más para entender un poco mejor el proyecto específico, pero me parece magnífico. No, muchísimas gracias. La respuesta pues es muy enriquecedora, como lo digo. La investigación como tal pues gira en torno a la economía del cuidado ya no remunerado dentro del hogar como tal. Entonces, la primera apreciación que usted nos acaba de dar sí responde a mi pregunta básicamente. Muy Ok, amable. Muchísimas muy bien. gracias. Felicidades. Y como comenté, puse mi correo en el chat si quisiera seguir conversando. Gracias. Muchas de esas mujeres de los años 20 trabajaban fuera del lugar a causa de que tenían que construir porque su mamá quedaba en la casa. Entonces ahí está todo este trabajo de las madres dentro del hogar y la importancia en ese momento de mandar a las hijas mayores a que consiguieran un salario fuera de la casa. ¿Otras preguntas o comentarios? Creo que también, no sé si alguna vez lo hemos platicado en el doctorado con el trabajo a partir del trabajo de Belia, que creo que es interesante ver también cuál ha sido como este discurso de la feminización del trabajo, pensando en lo que hace sobre la investigación que hace sobre enfermeras, que de pronto parece como si previamente no hubiera mujeres en el ámbito de los cuidados, ¿no? Y que de pronto como sujetos masculinos se apropian de esta fuerza de trabajo, ¿no? La profesionalizan y entonces ahora el reconocimiento es para los médicos, ¿no? Dejando de lado una historia ahí de mujeres que antes estuvieron haciendo estas labores, ¿no? Entonces, creo que también es Scott, ¿no? Quien habla de esta feminización, masculinización del trabajo partiendo del reconocimiento que se le da a partir de la construcción de género y de la prioridad, ¿no? De si lo hace un varón, entonces lo consideramos un trabajo remunerado, un trabajo socialmente importante, pero si lo hace una mujer, entonces queda desplazado a actividades de cuidado, ¿no? Y son estas etiquetas de pronto también tan peligrosas y tan importantes de analizar, ¿no? Cómo van surgiendo, cómo se van clasificando, ¿no? Que creo que también parte ahí lo que podemos hacer desde la historia. Sí, es cierto. Bueno, es que el asunto de los cuidados, eh, pues no es que no hubiera mujeres que cuiden antes, pero es que es algo que se espera de una mamá,
De una mamá se espera que pueda identificar cuando algún miembro de su familia está enfermo. Ellas toman la temperatura, o sea, de hasta ahorita, ¿no? Que es lo primero que hace una mamá cuando se siente mal uno, le pone la mano en la frente, a ver, sóplame, y empieza a revisar que no haya puntitos, que no haya alguna picadura, que le revisa las pupilas, que no estén muy blancas, que no estén amarillas, que no estén rojizas, a ver la lengua, y entonces realmente es que así se les preparaba a las mujeres. En el liceo para niñas, creo que presenté eso en el último coloquio, el programa del liceo para niñas, se les preparaba, o sea, tenían clases para que aprendan a ser enfermeras, ¿no? Una buena mujer tiene que saber, tiene que tener nociones de enfermería, tiene que poder identificar ciertos rasgos de una enfermedad que pueda curar en casa, o sea, prácticamente una clase donde les enseñaban, va a sonar muy feo como lo voy a decir, pero a darle la sopita caliente de pollo al enfermo, atender a la persona, al anciano, darle los cuidados paliativos, poder cambiar vendajes, poder atender a los ancianos, poder atender a los niños chiquitos, o las están preparando para ser mamás, o para ser enfermeras, o para ser nodrizas, básicamente. Entonces, sí, por eso este asunto de que yo mantengo, de que al entrar como enfermeras profesionales, están realizando una apropiación del espacio masculino, están entrando pero manteniendo un estereotipo femenino todavía, que es el de la mujer cuidadora. Al final de cuentas, la enfermera en sus inicios va a ser una mujer cuidadora profesional, una mamá profesional, con un título específico que le llamen enfermera. Pues al final, quienes empezaron con los con los hospitales de enfermeras eran las monjas, estas mujeres dedicadas a la piedad, que tenían que tener esta noción de cuidado con el prójimo y que estaban dedicadas a ello, ¿no? A cuidar de los demás, y termina siendo una mujer, termina siendo al final de cuentas una mujer. Hasta hace poquito que un varón sea enfermero era visto como un afeminado, como un homosexual, como no era bien visto, pues, que un varón sea, o sea, el varón es doctor y la mujer es enfermera. O sea, todavía en muchos lugares hay todavía ese estigma, y se puede ver en las escuelas de enfermería que todavía hay una gran mayoría de mujeres sobre los varones. Además me hace pensar en cómo los hombres han aprendido a relacionarse con la profesión médica, ¿no? Que no sé cómo es en México, no sé, es un tema que no sé, pero en Estados Unidos, ¿es acaso ahora que los hombres suelen ir más al médico, ¿no? Siempre ha sido que los hombres no hacen caso a varias condiciones, no quieren ir al médico para que lo revisen anualmente, etcétera. Entonces, el otro lado de esa moneda que describe Evelia es también una relación, la relación de los hombres frente a sus propios cuerpos y ese conocimiento sobre enfermedades, el cuerpo, etcétera. Leyendo lo de Anaí. Sí, tenemos una pregunta. Dice Anaí Palacios, estoy haciendo un proyecto sobre el trabajo, las prácticas y los conocimientos de las mujeres indígenas y su valor en términos de sostenimiento de lo comunitario. O sea, cómo se han beneficiado las comunidades de lo que hacen y saben las mujeres, aunque cuando se habla de la estructura comunitaria se priorizan aquellos espacios de los hombres. Entonces, estoy pensándolo entre estructura y agencia. Pensaba en el ejemplo que dio sobre las tortilleras, si lo entendí adecuadamente, cómo se construyen estos espacios segregados de mujeres, pero cómo en estos espacios las mujeres resguardan su conocimiento y desarrollan prácticas que no se valoran tampoco en su dimensión, y que de pronto, cuando criticamos esa segregación, no tenemos el cuidado de no desvalorizar todo lo que han construido las mujeres en esos siglos y esos espacios segregados. Sí. Sí, interesante. Entonces el comentario es un poco que
Si hablamos de la segregación ocupacional como un problema, algo criticable, también hay que reconocer el valor de estos espacios. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es un debate, por ejemplo, que aparece en la historiografía sobre la educación, que se dice que cuando integraron la educación de los hombres y las mujeres fue un avance, ¿no? El mezclar hombres y mujeres, pero lo que no, y puede ser que sí, ¿no? Pero lo que se pierde o lo que se pierden son los espacios propios de las mujeres y lo que eso les dio a las mujeres mismas, ¿no? Como un espacio de crecimiento de sus propias redes de poder, sus prácticas culturales propias, etcétera. Sí. Muchísimas gracias. Estamos llegando al final de esta sesión. Les agradecemos muchísimo su participación, sus preguntas, sus comentarios. Doctora Porter, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido súper interesante escucharla hablar sobre estos temas que cruzan la historia laboral con una perspectiva de género, ¿no? La sesión se queda grabada y pues ojalá en otro momento podamos continuar, ¿no? esta discusión tan rica. Sí, me encantaría, reitero mis agradecimientos por la atenta invitación, que me hubieran incluido en ese Día Internacional de la Mujer, es para mí un honor. Lo considero como un espacio para compartir, pero también para aprender. Entonces, en ese espíritu, espero que podamos en el futuro seguir hablando. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto para invitarlas a nuestras siguientes sesiones. También la información sobre el registro de su asistencia se encuentra en comentarios. Y pues no nos queda más que reiterar nuestro agradecimiento y pues hacer de nuevo un reconocimiento, ¿no? De esta lucha por los derechos laborales, por los derechos, por la educación, por los derechos de una vida libre de violencia. Muchísimas gracias a todas. Eso. Adiós. Hasta luego, gracias. Luego.